Muy bien. Vamos a hablar hoy sobre la apertura hacia la constelación, cómo fue que Bert Hellinger llegó a este trabajo. Dice que la constelación familiar como comprensión no me cayó del cielo, sino que los trabajos de T. G. Schoenfelder, de Virginia Satir, de Ruth McClendon y Les Cadiz me habían transmitido una idea de conexiones del alma y sus efectos hasta entonces desconocidos. Aquí el acceso me lo facilitó el análisis de guión que había ofrecido en mis cursos durante mucho tiempo. Su descubridor, Eric Berne, había averiguado que vivimos nuestra vida según un plan secreto, como siguiendo un guión que representamos casi literalmente en el escenario de la vida. Es cierto que yo me di cuenta que en el guión hay frases que no congenian con la vida propia. Esta comprensión me surgió durante una conversación con mi amigo, el doctor Rutger Rojohl. Me contaba el análisis de guión de un consultante, como historia, de la temprana infancia. Había nombrado el cuento de Blancanieves, y como historia de los últimos 2 años la saga de Casandra. En la mitología griega, Casandra era la bella hija del rey troyano Priamo. El rey Apolo se enamoró de ella y le otorgó el don de la profecía. Pero Casandra lo despreció, por lo que Apolo maldijo ese don otorgado. Nadie volvió a creer en sus predicciones y se la consideraba loca. Fue inútil predecir la caída de Troya. Al finalizar esta guerra, fue violada por Ajax en el templo de Atena y llevada para ser entregada a Agamenón en Micenas como esclava concubina. Allí ambos fueron asesinados por la mujer de Agamenón, Clitemnestra, y su amante Egisto. En el cuento de Blancanieves se dice que la bella hija del rey, por mandato de su madrastra mala, debía ser asesinada, para lograr huir y refugiarse con los 7 enanitos. La frase que unía estas dos historias en el análisis del guión decía: una mujer joven de alta alcurnia se va de su casa. Rutger Rogohl pidió entonces al consultante que mencione esa frase a su padre. Él le contestó lo siguiente: supongo que ahora te lo debo decir. Antes del matrimonio con tu madre yo estuve con otra mujer. Con ella tuve una hija, pero vivíamos en el campo, y una hija extramatrimonial era imposible, se la consideraba bastarda. Para proteger a la niña la enviamos lejos a otra familia. El consultante no sabía nada de eso. No obstante, en el guión de su vida representaba a su media hermana. Cuando escuché eso quedé como electrizado, porque había tenido una experiencia similar. Uno de mis consultantes nombró la tragedia Otelo de Shakespeare como guión. En la obra de teatro Otelo, provocado por intrigas de celos, mata a su mujer, Desdémona, y luego se suicida. Eric Berne había partido de la base de que los guiones se arman por indicaciones negativas de los padres en la infancia. Pero un niño no puede experimentar personalmente lo que significa la figura de Otelo. Por ese motivo, pregunté al consultante: ¿en tu familia quién mató a quién por celos? Mi abuelo a su rival, fue la respuesta. De repente me quedó claro, la mayoría de los guiones no tienen que ver con experiencias personales, más bien se los adopta de otros miembros de la familia. El guión que actuamos en nuestra vida ya fue interpretado anteriormente por otra persona de nuestra familia. En el fondo lo adoptamos y repetimos. Ese fue el momento en el que comprendí lo que es una implicancia, un enredo. Somos implicados en nuestra vida con el destino de otra persona. Y también comprendí lo que lleva a su enredo. Somos implicados en el destino de personas que en nuestra familia quedaron perdidas porque fueron olvidadas o excluidas de ella. Allí, a través de los representantes, sale a la luz quiénes son esos excluidos y cómo pueden ser regresados a la familia y a nuestro corazón, para alivio de muchos. Al mismo tiempo me di cuenta, mientras escribía una conferencia sobre la culpa y la inocencia, que hay un orden de origen en los sistemas,
que los que llegaron antes tienen prioridad respecto a los que llegaron más tarde. Eso para mí fue la apertura hacia la constelación familiar. Los demás órdenes, que denominé los órdenes del amor y que rigen en los sistemas familiares, me surgieron en la meditación, práctica que hacía diariamente durante varias horas. Como todas las grandes comprensiones, aquello que más adelante llevaría a la constelación familiar, se fueron anunciando en varias cabezas inteligentes al mismo tiempo. De cierto modo, en diversas personas ya existía, en forma virulenta, una idea de lo grande que actúan los sistemas familiares. Con seguridad entre ellos Eric Berne, Thea Schoenfelder, Virginia Satir, Ruth McClendon, Les Cady, Jeff Sachs, Ivan Bosomergy-Nagy. También el gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung escribió ya en su autobiografía: cuando trabajaba en los genogramas me quedó claro la extraña conjunción de destinos que me une a los antepasados. Tengo la fuerte sensación de que estoy bajo la influencia de cosas o cuestionamientos que mis padres y abuelos y otros antepasados dejaron incompletos y sin responder. Muchas veces da la impresión como que hubiera un karma impersonal en una familia que pasa de los padres a los hijos. Siempre me pareció que, también yo, debía responder preguntas que mis antepasados ya aparecieron como destino, pero que aún no habían sido respondidas. O como yo debía terminar o incluso solo continuar cosas que el pasado había dejado pendientes. Para mí es impactante lo temprano que Carl Gustav Jung había desarrollado un sentido con respecto a las implicancias en la familia. Hasta hoy día estoy agradecido a todos mis maestros que me llevaron y sostuvieron en mi entendimiento de las leyes que actúan en los sistemas familiares. El hecho de haber podido reconocer estas leyes lo veo como un gran regalo. Esta comprensión me fue dada, no importa por qué fuerza. Tal vez Einstein diría que la fuerza de los pensamientos, porque cuando alguna vez le preguntaron qué era lo que lo había llevado a la teoría de la relatividad, Einstein contestó que había sido el continuo pensar acerca de ese tema. Yo personalmente creo que entender conexiones más grandes es también siempre una gracia. Por ese motivo miro con gran humildad a aquello que pude hacer con las constelaciones familiares. Jamás hubiera soñado que esto que yo llamaba ayuda de vida algún día sería aplicado en todo el mundo. Que con ello haya podido ayudar a tantas personas que me llena de felicidad y profundo agradecimiento hacia mi destino. Cuando nos sentimos exitosos de manera especial. ¿Cuándo? Cuando aquello que emprendemos está al servicio de la vida. En este sentido, el éxito más grande es un hijo, y más adelante, todo aquello que a un hijo lo prepare para vivir la vida, hasta que él pueda transmitir la vida. Sea lo que sea que logremos de una manera que esté al servicio de nuestra vida y la vida de otros, es un éxito que perdura. Con él se mantiene la vida y se ayuda a que avance. ¿Estamos orgullosos de este tipo de éxitos? De una buena manera, sí. Los padres están orgullosos de sus hijos y nosotros, cuando logramos algo que también de otra manera da una rica cosecha, también estamos orgullosos. Aquí el orgullo es la felicidad que se muestra hacia afuera por haber estado al servicio de la vida de una buena manera. Estos éxitos perduran porque con ellos la vida avanza. Los triunfos también son éxitos personales, cuando en una competencia fuimos los mejores. La competencia por el mejor lugar y las energías que libera están al servicio de la vida. Todos aquellos que participan de la competencia, también aquellos que son obligados a hacerlo para sobrevivir, hacen que la vida avance, incluso cuando en su caso individual son derrotados. Toda vida debe imponerse, se logra cuando se impone. En todos los aspectos de la vida debemos encarar la competencia y asentir a ella. Muchos de los que competían entre sí pueden unirse para juntos lograr más de lo que les hubiera sido posible lograr individualmente.
Su éxito será un éxito conjunto. Entonces no es tanto el individuo, sino el grupo que está orgulloso de ese éxito. Muchos éxitos se diluyen, sobre todo aquellos que quedan limitados a uno mismo, sin estar al servicio de la vida, a no ser que también a ellos los pongamos al servicio de la vida. Esos éxitos son un logro personal y requieren un empeño personal. A través de ellos crecemos personalmente. Es distinto en el caso de éxitos que van a expensas de otros, sobre todo a expensas de la vida de ellos y su familia. ¿Cómo seguimos siendo exitosos personalmente de una buena manera? Cuando mediante nuestro éxito otros ganan algo para su vida. Ese tipo de éxito nos hace felices a nosotros y a otros. A nosotros y a otros. Bien. Al principio, dice Hellinger, creía que la constelación sería exclusivamente un enriquecimiento para el trabajo de psiquiatras y psicoterapeutas. Más adelante cambié de opinión, reconocí que es importante en la misma medida para legos. Por ese motivo, en el caso de las constelaciones, no hablo de un método de terapia, sino de una ayuda de vida, porque quien será el consultante quiere aclarar algo para sí mismo, por ejemplo, cuál podría ser el trasfondo de una enfermedad o dificultades en la relación de pareja, o qué se interpone en el camino al éxito en la vida. La constelación familiar tradicional se va dando muy sencillamente. El facilitador elige representantes para la familia del consultante y éste los ubica frente a un grupo, uno en relación con el otro. A veces también el consultante es quien elige los representantes. De repente, los representantes sienten lo mismo que las personas que representan sin conocerlas y sin que se haya dicho algo acerca de ellas. A veces hablan con la voz de ellas y tienen sus síntomas. Por ejemplo, comienzan a temblar o ya no escuchan o no ven bien. Este fenómeno no se puede explicar con los conceptos tradicionales. De los muchos intentos, lo que más me acercó es que los representantes entran en otro campo espiritual. Rupert Sheldrake lo llama campo morfogenético. Esto significa que en ese campo están almacenados, en una memoria común, los acontecimientos anteriores de una familia o grupo y las sensaciones que lo acompañan. Una vez posicionados los representantes, se les pregunta al consultante cómo se siente. En general está muy asombrado por el resultado porque es diferente a lo que había imaginado. Luego se le pregunta a los representantes lo que sienten. Después se los cambia de lugar hasta que al final todos se sienten bien. A menudo se elige otros representantes más y se los agrega. Cuando, por ejemplo, todos miran en una misma dirección, significa que miran a alguien que en la familia quedó excluido u olvidado. Muchas veces es un hijo que murió temprano. Cuando se configura a alguien que representa a ese hijo, los demás respiran aliviados. De esa manera surge a la luz un orden oculto que demuestra ser fundamental. El facilitador decide qué personas adicionales deben ser agregadas como representantes de miembros de la familia. Proponiendo frases sanadoras, ayuda a restablecer el orden. Hay que mencionar que una constelación tiene efecto no solo en el consultante, sino también en todos los miembros de la familia. De esa manera, una constelación tiene efecto hasta 10 años después. En las constelaciones, la mirada está dirigida a la familia actual o la familia de origen. Cuando se trata sobre todo de una pareja y sus hijos, muchas veces se manifiesta que sus problemas tienen que ver con algo pendiente en sus familias de origen. El foco queda limitado a esas dos familias. Mi cometido fue reconocer qué leyes actúan en los dos sistemas familiares. Las comprensiones esenciales de los órdenes en las relaciones humanas me llegaron lentamente. Procedí de manera puramente fenomenológica, es decir, que me orienté exclusivamente según lo que aparecía una y otra vez en las constelaciones y de esa manera se verificaba.
Estas leyes no tienen nada que ver con la ética o la moral, tampoco se rigen por la mente. Cuando se actúa en su contra, surgen dolencias del alma, pero también enfermedades físicas. Son leyes universales, implacables. Yo las llamé los órdenes del amor. Bien. Bueno, acá da un ejemplo. Y ahora vamos a explicar la diferenciación de las conciencias, que de esto también es muy importante comprender cuando hablamos de constelaciones familiares. Al entendimiento de los órdenes del amor precedió otra comprensión, una comprensión revolucionaria. Entendí que hay diferentes tipos de conciencia. En la época en la que trabajaba con las constelaciones familiares, me había dado cuenta de que hay dos tipos de conciencia, la personal y la colectiva, también llamada conciencia de linaje. Aquí se trata de campos espirituales. Más adelante, con las nuevas constelaciones, se agregó una tercera forma de conciencia, pero aquí no me quiero adelantar y me limito, por eso a la descripción de los primeros dos tipos. Acabo de explicar la personal y la colectiva. La conciencia personal se experimenta como un sentido a través del cual percibimos de inmediato lo que es necesario para que nosotros pertenezcamos a la familia o a un grupo. Es similar al sentido de equilibrio. Ni bien nos apartamos del equilibrio, tenemos una sensación de mareo. La sensación de mareo nos lleva a corregir nuestra postura de inmediato para que logremos nuevamente el equilibrio y quedemos estables. El efecto de la conciencia personal es similar. Ni bien una persona se aparta de lo que es válido en su familia o en un grupo, es decir, cuando debe temer que por su actuar se juega su pertenencia, tiene mala conciencia. Y como es tan desagradable la mala conciencia, lo lleva a modificar su conducta para volver a tener el permiso de pertenecer. Es decir, que a la conciencia personal la sentimos como buena y mala conciencia. En el caso de la buena conciencia nos sentimos bien, con la mala conciencia nos sentimos mal. Aparecen en nosotros la mala conciencia cuando pensamos, sentimos y hacemos algo que no está en sintonía con las expectativas y exigencias de aquellas personas y grupos a los que queremos pertenecer y a menudo debemos pertenecer. Esta pertenencia asegurada la sentimos como agradable y buena. No es necesario preocuparnos por quedar solos y desprotegidos. Es como que nuestra conciencia vigilara que nos mantengamos en contacto con esas personas y grupos. Percibe de inmediato cuando ponemos en peligro esa pertenencia y nos alejamos de los otros. Ahí reacciona con una sensación de miedo. Por ese motivo, entonces, es necesario dar un gran reconocimiento a la conciencia personal. Eso queda demostrado también con el importante y valioso lugar que ocupan la sociedad y la cultura. Dado que esta conciencia solamente nos une a ciertas personas y grupos y al mismo tiempo excluye a otros, es una conciencia estrecha. La diferenciación entre lo bueno y lo malo, por lo tanto, es una diferenciación de esta conciencia. Todo aquello que asegura nuestra pertenencia lo sentimos como buena conciencia. Y no nos detenemos a pensar si es realmente bueno o si posiblemente para nosotros y otros incluso pueda ser malo. Lo considerado bueno se siente sin pensar y se defiende dado que es sentido solo como buena conciencia. Incluso cuando a un observador de afuera de ese campo le puede parecer más bien extraño o como poniendo en riesgo la vida de muchos. Lo mismo es válido para lo malo, solo que en ese caso lo percibimos más fuertemente que lo bueno, porque está ligado al miedo de perder nuestra pertenencia y con ella también nuestro derecho a vivir. Es decir, que la diferenciación entre lo bueno y lo malo está al servicio de la supervivencia del individuo en su grupo. La conciencia personal nos ata, en mayor medida, cuando en un grupo nos encontramos abajo y estamos a su merced. Sin embargo,
ni bien ganamos poder dentro del grupo o nos independizamos de él, el lazo se afloja y junto con esa sensación también se afloja la conciencia. Pero los débiles son aplicados y permanecen leales porque están atados. En una familia son los hijos, en una empresa los empleados de menor jerarquía, en un ejército los soldados, en una iglesia el pueblo creyente. Por el bien de los fuertes, arriesgan aplicadamente salud, inocencia, felicidad y vida, aun cuando los fuertes abusan de ellos. Son entonces los pequeños que prestan su cuerpo por los grandes, los verdugos que hacen el trabajo sucio, los héroes en los puestos perdidos, las ovejas detrás de su pastor, cuando las lleva al matadero, y las víctimas que pagan la cuenta. Allí, donde la conciencia ata, también marca un límite hacia adentro y hacia afuera. Por tal motivo, si queremos permanecer junto a nuestro grupo, muchas veces debemos negar o no reconocer a otros solo por ser diferentes, esa pertenencia que exigimos para nosotros. Es decir, que aquel que siempre sigue su conciencia, rechaza a otros para poder pertenecer a su familia o grupo, debe despreciar y sentir como menos buenos a otros que son diferentes, porque tienen una conciencia distinta y debe sentirse mejor que ellos. De esa manera nos tornamos terribles para otros a través de la conciencia, porque aquello que nosotros, para nosotros mismos, sentimos como la peor consecuencia por una culpa, y que tememos como máxima amenaza, debemos desearlo e implementarlo a otros en nombre de la conciencia, la exclusión del grupo. Pero tal como nosotros procedemos de ellos, hay otros que en nombre de la conciencia proceden de igual manera que nosotros. Entonces establecemos un límite mutuo para lo bueno y lo malo en nombre de la conciencia. Anulamos ese límite. Todas las diferenciaciones de bueno y malo y de elegidos y rechazados o de cielo e infierno provienen de la conciencia. Es decir, que culpa e inocencia no son lo mismo que bueno y malo, porque a menudo cometemos actos terribles con buena conciencia y los actos buenos con mala conciencia. Cometemos los actos terribles con buena conciencia cuando están al servicio del vínculo con el grupo, que es importante para nuestra supervivencia, y realizamos los buenos actos con mala conciencia cuando ponen en riesgo el vínculo con ese grupo. Así la buena conciencia de unos y la mala y la buena conciencia de los otros se convierte en la bacteria que separa personas, pueblos y religiones. Su buena conciencia enfurece a unos en contra de los otros, justifica las peores crueldades en contra de otros, por ejemplo, en las guerras religiosas. De esa manera, la conciencia se opone al respeto y amor hacia otros que son diferentes. Es decir, que la medida para la conciencia, que es lo que vale en el grupo al cual pertenecemos. Por tal motivo, las personas que provienen de diferentes grupos también tienen conciencias diferentes, y la persona que pertenece a varios grupos tiene una conciencia diferente para cada grupo. La conciencia nos mantiene junto al grupo como un perro a las ovejas del rebaño. Pero, cuando cambiamos el entorno para protección nuestra, la conciencia cambia su color como un camaleón. Por eso tenemos una conciencia diferente con la madre que con el padre. Escuchen bien esto, ¿eh? Atención, mucha atención aquí. Bien. Otra en la familia que en la profesión. Otra en la iglesia que en el bar. Pero siempre se trata del vínculo y el amor con el vínculo y del miedo a la separación y la pérdida. Cuando observamos la conciencia personal más detalladamente, nos damos cuenta de que sigue tres necesidades. En el fondo incluso es idéntica a esas necesidades. La primera es la necesidad de pertenencia. La segunda, la necesidad de compensación entre dar y tomar. Esta necesidad hace posible el intercambio, porque está unida a la necesidad de pertenencia en general, se manifiesta de la siguiente manera.
Si yo recibí algo bueno, tengo la necesidad de compensar. Pero como siento que pertenezco y amo, doy algo más de lo que recibí. En el otro es lo mismo, también me devuelve un poco más. De esa manera va aumentando el intercambio y se profundiza la relación. Pero ahora esta necesidad de compensar también tiene un lado negativo. Cuando alguien me hace un daño, tengo la necesidad también de causarle algo. De esta manera aumenta el intercambio en lo malo. Esta necesidad de justicia y venganza es tan fuerte que a menudo se sacrifica la necesidad de pertenencia. Mucha discordia y pelea, también entre pueblos, tiene que ver con esta necesidad de justicia y venganza. La compensación correcta sería causarle al otro un poco menos de daño del que uno recibió de él. Tercero, la necesidad de orden. Rigen ciertas reglas de juego que deben ser respetadas. Aquello que las sigue se siente aplicado, aquel que no las sigue siente que por ello debe pagar un precio, por ejemplo mediante un castigo. Pero detrás de la conciencia que sentimos actúa otra conciencia más. Es una conciencia poderosa, por su efecto mucho más fuerte que la conciencia personal. Sin embargo, desde la sensación para nosotros es en gran medida inconsciente. Esta segunda conciencia, la conciencia colectiva o de linaje, es más amplia. Representa también los intereses de aquellos que la conciencia personal excluye. Por ese motivo muchas veces está en conflicto con la conciencia personal. La razón es que en lo que a nuestras sensaciones se refiere, la conciencia personal tiene prioridad ante esta conciencia colectiva. Dado que la conciencia colectiva tiene un efecto inconsciente, no podemos sentir su fuerza especial sino solo comprobar sus efectos en nuestra vida. Pero eso lo logramos únicamente si conocemos esas leyes implacables de la conciencia colectiva, como se llaman los órdenes del amor. Mi mujer Sophie, más tarde, acuñó el concepto de principios básicos de la vida. Debo admitir que esa expresión acierta mucho mejor la importancia de las leyes, porque de su cumplimiento depende nuestra felicidad, éxito y salud. El conocimiento de los órdenes del amor decide sobre vida y muerte. Vamos a ver el primer orden del amor, que es el derecho a la pertenencia. La conciencia colectiva o de linaje es una conciencia grupal, porque cada uno está unido en una comunidad de destino con sus padres y su linaje. Con nuestros padres compartimos ese linaje, pertenecemos a ese linaje en el cual los del padre y la madre están unidos. Un linaje se comporta como si se mantuviese unido por una fuerza que enlaza a todos los miembros y por un sentido de orden y equilibrio que actúa sobre todos los miembros de la misma medida. Aquel que está unido y manejado por esa fuerza y aquel que por ese sentido también es tenido en cuenta, pertenece al linaje. ¿Quiénes pertenecen al linaje? Todos los hijos, también los abortados, perdidos, nacidos, muertos, dados y olvidados. También los medio hermanos cuentan como miembro completo de la familia. Los padres y sus hermanos biológicos, inclusive los abortados, perdidos, nacidos, muertos, dados y olvidados. Parejas anteriores de los padres. Los abuelos pero sin sus hermanos. Aunque en este sentido hay excepciones. En casos excepcionales también parejas anteriores de los abuelos. Todos aquellos por cuya muerte temprana o pérdida los miembros de la familia obtuvieron un beneficio y si por esa razón han contribuido a la supervivencia de la familia actual y sus descendientes. Cuando miembros de la familia se hicieron culpables por la muerte de otras personas, las víctimas forman parte de la familia. Eso es válido también a la inversa. Se hicieron culpables por la muerte de otras personas, las víctimas forman parte de la familia. Perdón, a la inversa. Cuando en la familia hubo víctimas de asesinos externos a la familia, los asesinos también pertenecen a la familia. Cuando la familia obtuvo una ventaja por un daño a otro, el que sufrió el daño también pertenece a la familia.
Muy bien. Esperen que voy a copiar esto. Esperen un segundito. A ver, a ver, a ver. Ya estoy, ¿eh? Esto es muy importante. Ahora vamos a ver la diferencia. Esperen que estoy copiando esto acá para que no se me pierda. Bien. Entonces, ven que acá sigo, ¿eh? El primer orden a cuyo servicio está esta conciencia, por lo tanto, dice: todo miembro de la familia tiene el mismo derecho a la pertenencia. En muchas familias y linajes, sin embargo, hay miembros a quienes se les niega ese derecho. Cuando, por ejemplo, un hombre casado tiene un hijo extramatrimonial, a veces su mujer dice: de este hijo y su madre no quiero saber nada, ellos no pertenecen. O cuando un miembro de la familia tuvo un destino difícil, cuando, por ejemplo, la primera mujer del abuelo murió en el parto, su destino causa miedo a los otros y no la mencionan, como si la mujer ya no perteneciera. A menudo también se niega ese derecho a hijos que murieron temprano o nacieron muertos, por ejemplo, olvidándolos. A veces sucede asimismo que los padres dan al siguiente hijo el nombre del hijo muerto. De esa forma es como que le dijeran al hijo muerto: tú ya no perteneces, para ti tenemos un reemplazo. Así el hijo muerto ya no tiene siquiera su nombre. Muchas veces también a un miembro de la familia que tiene una conducta discordante, los otros le dicen: tú para nosotros eres una vergüenza y por eso te excluimos. Mucha moral arrogante en la práctica no significa otra cosa que unos le dicen a los otros: nosotros tenemos más derecho a pertenecer que ustedes, y ustedes tienen menos derecho a pertenecer que nosotros. Bien. Cuando los miembros de un linaje niegan a un miembro anterior su derecho a la pertenencia, ya sea porque lo desprecian, porque temen su destino, porque no quieren reconocer que hizo lugar para progénitos, o si no reconocen algo más que le deben agradecer, un miembro nacido posteriormente lo imita, bajo la presión del sentido de compensación de la conciencia colectiva, mediante una identificación, sin que él se dé cuenta y sin que pueda defenderse ante ello. A menudo sin siquiera conocer al excluido y sin saber nada de su existencia. Ese miembro entonces se hace cargo, en representación del destino del excluido. Piensa como él, tiene sentimientos similares, vive de manera similar, se enferma de manera similar e incluso muere de manera similar. Ese miembro de la familia entonces está al servicio de la persona excluida y representa sus derechos. Es como si la persona excluida se adueñara, sin que por ello pierda su propio sí mismo, porque siempre que a un miembro se le niega la pertenencia en un clan, hay un impulso irresistible de restablecer la integridad perdida y de compensar la injusticia que tuvo lugar. Doy un ejemplo al respecto. Un hombre casado conoce a otra mujer y le dice a la primera: no quiero saber nada más de ti. Si luego con la nueva mujer tiene hijos, uno de los hijos representará a la primera mujer abandonada, y tal vez luchará contra el padre con el mismo odio que tiene la abandonada, o se retirará de él con la misma tristeza que la abandonada. Pero no sabe que está trayendo al presente a la excluida, haciéndola valer. Eso significa que en el linaje hay un poderoso sentido del orden que tiene el mismo efecto en todos los miembros y que vela
para que todo aquel que pertenece al clan pueda realmente salvaguardarlo, no me sale la palabra, más allá de la muerte. Porque el linaje incluye tanto a los vivos como a los muertos. En general hasta la tercera generación, a veces hasta la cuarta y quinta. Acá hay un ejemplo de una bisabuela que se casó con su segundo marido, el bisabuelo del consultante. Nadie es separado de la familia por su muerte. La conciencia colectiva. El 27 de enero. Ese bisabuelo tuvo un accidente fatal cuando su hijo buscaba regresar a la familia, incluso y sobre todo a los miembros excluidos. Tenía 27 años. El mismo día, 27 años después, un nieto muere. Eso significa, es cierto que por la muerte perdemos la vida actual del bisabuelo que sufrió un accidente fatal igual. Otro nieto desapareció, pero nunca nuestra pertenencia a la familia, dice. 27 años. O sea, está medio mal escrito esto. Tampoco es que la persona excluida quiera ser representada. Un bisnieto enloqueció exactamente 100 años después de la muerte de esa manera. En primer lugar, es la conciencia colectiva que quiere y hace que ese primer marido de la bisabuela, con 27 años, lo represente. Eso es lo que llama una implicancia o enredo. A la edad, la fecha de muerte del primer marido de la bisabuela, y explica a menudo el comportamiento extraño de un miembro de la familia, que se ahorcó el 27 de enero, el aniversario de casamiento de la bisabuela con el segundo marido. En comparación con la conciencia personal, entonces, la conciencia colectiva, podemos ver que en ese momento su mujer estaba embarazada, lo mismo que la bisabuela, que se muestra como totalmente inmoral o amoral. No distingue entre bueno y malo, ni tampoco entre culpa e inocencia. Por ese motivo uno tampoco debe imaginarse esa conciencia como una persona que después de mucha reflexión persigue objetivos personales. Actúa como un instinto grupal, que busca solo una cosa, salvar y restablecer la integridad. Por ese motivo es ciega al elegir su medio para hacerlo. Es como si eligiera arbitrariamente un miembro de la familia, inocente, y lo atara al destino del excluido. Pero por el otro lado, la conciencia grupal también protege a todos de la misma manera, queriendo restablecer su pertenencia cuando ésta le es negada. ¿Hasta qué punto extremo la conciencia del linaje vuelve a recordar por generaciones de manera trágica, una y otra vez a un miembro olvidado? Se demuestra a través del siguiente ejemplo. Este me lo compartió un consultante en una carta. La bisabuela de este consultante, acá lo explica más fácil el ejemplo, porque de otra manera no se entendía nada. Se casó con un campesino joven y quedó embarazada. Mientras estaba embarazada, ese hombre murió con 27 años, el 31 de diciembre. Se decía que había sido por fiebre nerviosa. Pero firmes sucesos a partir de aquel momento indican que la bisabuela mantenía ya durante ese matrimonio una relación con el que sería más tarde un segundo marido, y que la muerte del primer marido tenía que ver con eso. Incluso se mencionó la sospecha que había sido asesinado cuando falleció su primer marido. El hijo del hombre que se había ahorcado, o sea, un bisnieto de la bisabuela del consultante, cumplió 27 años un mes antes de que me hiciera llegar la información. Mi consultante tenía la desagradable sensación de que a ese hijo algo le podía suceder, pero consideraba que se podría poner peligroso más bien justo el día de la muerte de su papá, o sea, el 27 de enero. Fue a verlo para protegerlo y junto con él visitó la tumba del padre. Después contó a su madre que el 31 de diciembre ese hijo se había vuelto loco, que ya había estado maniobrando un revólver y había hecho todos los preparativos para matarse. Pero ella y su segundo marido pudieron disuadirlo. Eso sucedió exactamente
justo 27 años después de que el primer marido de la bisabuela hubiera fallecido con 27 años el 31 de diciembre. Cabe mencionar aquí que esos familiares no sabían nada del primer marido de la bisabuela, es decir, que aquí un suceso grave tuvo trágicas consecuencias hasta en la cuarta y quinta generación. Y la historia continúa. Unos meses después de haberme enviado la carta, el consultante acudió a mí en máximo pánico, dado que estaba en riesgo de suicidio y ya no se podía defender frente a sus pensamientos suicidas. Le dije que se imaginara encontrarse frente al primer marido de la bisabuela, que lo mirara, que le hiciera una profunda reverencia hasta el suelo y le dijera: «Te doy la honra, en mi corazón tienes un lugar. Por favor, bendíceme cuando me quedo». Luego le pedí que a la bisabuela y al bisabuelo les dijera: «Sea cual fuera la culpa de ustedes, la dejo con ustedes. Yo solo soy un niño». Luego le pedí que se imaginara cómo retiraba cuidadosamente su cabeza de un lazo, que retrocediera lentamente y que dejara colgado aquel lazo. Hizo eso, y después de hacerlo se sintió aliviado y liberado de sus pensamientos de suicidio. Desde entonces el primer marido de la bisabuela es para él un amigo protector. Con este ejemplo también mostré una solución. Cumple de manera sanadora lo que exige la conciencia del linaje. Entonces, los excluidos son honrados si se les da su lugar y la jerarquía que les corresponde. Así entonces ya no es necesario que alguien los imite. Y los progénitos dejan la culpa y sus consecuencias allí donde corresponde que estén. Se retiran humildemente. Eso es, en primer lugar, un proceso interno. De esa manera se logra una compensación que significa reconocimiento y paz para todos. ¿Cómo se logra ese proceso? ¿Cómo puede ser liberado de la implicancia un miembro de la familia que imita a un excluido? Tomemos una vez más el caso de la mujer abandonada. En la constelación, entonces, la segunda mujer debería decir a la primera, por ejemplo: «Tú eres la primera, yo soy la segunda. Reconozco que tú has hecho lugar para mí». Si con la primera mujer se cometió una injusticia, puede agregar: «Reconozco que se te hizo una injusticia y que tengo mi marido al precio que a ti te costó». Y puede decir: «Por favor, mírame con buenos ojos cuando tomo a mi marido como mi marido y sigo con él. Y por favor, mira con buenos ojos a mis hijos». Así es posible ver cómo se relaja el rostro de la primera mujer y cómo está de acuerdo porque es honrada. Así está restablecido el orden y no es necesario que un hijo la represente. Bien. Allí, donde reinan los órdenes del amor, termina la misión del clan por compensar injusticias sucedidas, porque la culpa y sus consecuencias permanecen allí donde corresponde que estén, y en lugar de la sorda necesidad de compensación en lo malo, que genera continuamente lo malo desde lo malo, ahora aparece una compensación en lo bueno. Se logra cuando los posteriores toman de los anteriores, sin importar el precio que estos hayan pagado, y cuando honran a los anteriores, sin importar lo que hayan hecho, y cuando lo pasado, ya sea difícil o bueno, también puede ser pasado. Entonces a los excluidos se les da su derecho de hospitalidad, y en vez de angustiarnos traen bendiciones. Y nosotros, cuando nuestra alma les damos el lugar que les corresponde, estamos en paz con ellos y nos sentimos completos y enteros, porque a todos aquellos que pertenecen a nosotros, también los tenemos con nosotros. Bien, por hoy vamos a dejar aquí.